hemos visto lo de las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes, los tipos de vestimentas que hay, las diferencias entre el Cohen Ediot, un Cohen normal, un Cohen ordinario que sirve en el templo, y la vestimenta del Cohen Agadol, que tienen más, como lo describe la Torá, le kavod u le tiferet, para honor y para esplendor. Son vestimentas especiales y están las diferencias entonces entre lo que se llama los Bigdei Lavan del Cohen Agadol, las vestimentas blancas básicas del Cohen Agadol, y lo que se llaman los Bigdei Zahav, las vestimentas de oro, que son los agregados a las vestimentas básicas que contienen distintos atuendos, entre ellos el efod, el pectoral, con las 12 piedras que en ellas están grabadas los 12 nombres de las tribus de Israel, comenzando desde la esquina superior derecha con la tribu de Reubén y terminando en la esquina inferior izquierda, en el caso que tengamos al Cohen Agadol de frente, como lo vemos en la imagen, con la piedra del yashpe, el jaspe, que es la piedra que representa a la tribu de Benjamín, una piedra que habíamos comentado anteriormente, que tiene diversos colores y representa justo la esencia de esta tribu que armoniza y une a las demás tribus, a sus hermanos, que es Benjamín, de quien se dijo Zebitraf como el lobo que comerá por la noche, como dicen los comentaristas. La Shejinah siempre está alrededor de Benjamín, Ofef Alaf, como bendijo Moshe Rabbeinu a Benjamín. Siempre la Shejinah está alrededor de Benjamín, y como vemos, la ciudad de Jerusalén se encuentra en el territorio principalmente de Benjamín, y la mayor parte del templo del Bet HaMikdash también se encuentra en en el territorio de Benjamín. Desde luego, la parte occidental, donde está el Kodesh HaKodashim, donde está el Aron HaKodesh, la Shejinah, es en el territorio de Benjamín. El Kotel HaMa'aravi, el muro occidental, desde luego, es parte del territorio de Benjamín, y vemos cómo Benjamín nos acoge a todos cuando llegamos al Kotel, y cómo todos nos unimos en este lugar para rezar y para pedir a Hashem la pronta reconstrucción del templo y la pronta reunión de las 12 tribus de Israel, y así la reconstrucción del templo. Esto con respecto a él. Hay mucho más que decir. Besat Hashem más adelante, cuando nos toque hablar las diferencias entre los hijos de Rachel y Menú, la madre de todo Israel, que nos acompaña en el Galut a todos, ya que ella no está enterrada en Hebrón, como ustedes saben, la madre de todo Am Israel, quien acompaña a Israel en las buenas y en las malas. Rachel Menú está con nosotros y nos acompaña en nuestro dolor y nuestras penas, en el exilio, ahí donde todos y cada uno de ustedes se encuentran. Pues Rachel Menú siempre se encuentra con nosotros, y bueno, que su mérito nos ayude y que prontamente también ella pueda ser consolada definitivamente, y pueda podamos la tristeza se pueda revertir en alegría completa y plena, y podamos ver la alegría de Jerusalén nuevamente, como lo dicen los salmos. Abanim Semejá, la madre de los hijos está contenta, se refiere a Zion, la madre Jerusalén también, que representa a una madre que nos acoge a todos y que verá
el regreso de sus hijos nuevamente a la tierra y la reconstrucción del templo. Besrat Hashem también más adelante vamos a hablar más detalles acerca del Kohen Agadol y también en esta misma clase tenemos más detalles acerca de las Daragot, los distintos niveles y que existen en la Keuná, en el sacerdocio. Básicamente son 8. Recuerden entonces, así como hay 8 vestimentas del Kohen Agadol, así también hay 8 niveles, Dargot, eh, entre el sacerdocio, siendo el sumo sacerdote la persona más alta en el mando y con los demás bajo el mando y la autoridad del Kohen Agadol con respecto a la Keuná. Hablamos entonces de estas vestimentas, no vamos a detallar mucho hoy, ya que las vimos en la clase pasada. Hablamos también de los eh, que hubo en el templo, 96 lockers para colocar las vestimentas sacerdotales, que siempre debían lucir impecables, ya que son vestimentas lijuvot, uletiferet, para honor y para esplendor. Había entonces 4 lockers para cada una de las 24 guardias, recordando que las guardias, tanto de Kohanim, de sacerdotes, como de levitas, se dividieron en 24 desde el tiempo de Shemuel a Roé, mi Ramá, desde el tiempo del vidente de Ramá, Shemuel, el levita y el rey David, quienes dividieron estas guardias en 24 guardias que se dividían el servicio a lo largo del año y cada guardia presentaba y brindaba su servicio una semana eh, cambiándose en el día de Shabbat y empezando el servicio de la Guardia Nueva entrante en el día de Shabbat. Tenemos entonces la imagen, vemos como también los sequinim, los cuchillos para cada uno de los servicios en el servicio sacrificial, cada cuchillo específico para distintas operaciones que se hacen con los animales y cada sacerdote pues tenía su set de cuchillos. eh, Estos cuchillos se encontraban en lo que se llama el Beta Halifot, que son como las expansiones que vemos del edificio propiamente mismo, del templo. Eso es lo que se conoce como el Beta Halifot y en el Beta Halifot es donde se encontraban los cuchillos de ellos y mencionábamos en la última clase, que al arruinarse un cuchillo, pues no se mandaban a reparar, simplemente se cambiaban por uno nuevo, ya que el templo representa un lugar de abundancia, tanto espiritual como material. Y entonces, si algo simplemente se estropeaba, se cambiaba por algo nuevo y no se volvía a reconstruir ni arreglarse. Lo que pasaba entonces con los cuchillos es que eran enterrados en un lugar específico para esta tarea y se cambiaban entonces los cuchillos por cuchillos nuevos y cada joven tenía que conocer y estar familiarizado con su propio set de cuchillos y de esta manera trabajar de una manera ordenada y armónica sin tener que estar intercambiándose cosas entre los Kohanim, sino que cada uno tiene su propia ropa a su propia medida y también su propio set de cuchillos para trabajar y realizar las tareas. Sin embargo, los clay, algunos utensilios del servicio, desde luego que estaban en lugares específicos y podían ser usados por distintos Kohanim. Pero vemos entonces que la personalización que existe para cada guardia de sacerdotes, que cada uno de ellos tiene su lugar específico, su set de instrumentos específico, y esto da
una regularidad y orden en el servicio, ya que como hemos estado viendo, el servicio sacrificial y en general en el templo constituye un servicio complejo con muchas leyes y detalles, un servicio delicado, ya que errores pueden llevar a penas bastante serias y es un lugar donde tiene que haber mucha ira, mucho temor, temor al cielo, al Creador, a lo que se está haciendo, ya que la Shejinah, la presencia divina, está constantemente en el lugar y por lo que hay que tener mucho cuidado y ser muy detallado, cuidadoso durante el servicio. En esta otra imagen también vemos y apreciamos lo mismo. Un Cohen Ediot, un Cohen ordinario con sus vestimentas blancas, vestimentas de lino. Sin embargo, son Big Day Kilaim, tienen una unión de lana con lino, lo que se conoce como Kilaim y Kilaim Shatnez. Shatnez es una combinación de lana con lino y esta prohibición durante el servicio para los Kohanim sobrepasa a la prohibición de vestir lana con lino, que como es sabido a nosotros es una prohibición tanto de cubrirse con una prenda de shatnez y tanto vestir está prohibido, shatnez, y en esta unión, en esta vestimenta, podemos ver entonces cómo tanto el mundo vegetal, de donde proviene el lino, como el mundo animal, de donde proviene la lana, se unen en la ropa del sacerdote y como el mismo servicio que se presenta en el templo por medio de los sacerdotes, que son representantes de todos y cada uno de nosotros en el templo, en el servicio, cómo todos los mundos se van integrando y se van elevando todos los mundos, desde el mundo mineral con la sal, el mundo vegetal con las ofrendas de harina y el lino, el mundo animal con los animales que se sacrifican y el factor humano con los sacerdotes y los miembros de las guardias de los Mahamadim de cada una de las guardias, representantes de las tribus que llegaban también juntamente con la guardia que les tocaba de sacerdotes y levitas, también llegaba lo que se conoce como el Mahamad, miembros de las tribus que no eran sacerdotes, pero que en esa semana, juntamente con su guardia de sacerdotes y levitas, estaban en el templo y realizaban rezos y peticiones especiales, se leía también la Torá, se leía de Bereshit, el relato de la creación del mundo. Durante esta semana, estas personas hacían rezos especiales, acompañaban eh, en el templo, se situaban durante el servicio en lugares específicos y sobre todo una semana de mucha tefilá, de muchos rezos y muchas peticiones para que el servicio de esa semana pudiera ser aceptado con razón delante del Creador y porque ya que los sacrificios tanto de sus familiares como de sus tribus eran traídos durante esta semana y eso pues representaba a sus familias y a sus clanes tribales durante esa semana, que era la oportunidad de traer las ofrendas y desde luego venir a cerrar votos, que como hemos estado viendo, los votos se cierran, muchos de ellos con sacrificios en el templo. Y bueno, esta era la semana, una semana de oportunidad para subir a Jerusalén, venir a cerrar votos, venir a ofrecer ofrendas voluntarias, traer animales y presentarse ante el templo y brindar eh, rezos y peticiones para que el servicio de esa semana pudiera ser recibido de buena voluntad en el cielo y también las tefilot de cada una de las familias y los clanes tribales y desde luego de toda la comunidad de Israel que está representada en cada uno de los sacrificios continuos comunitarios
que se presentan en el templo continuamente, año con año, día con día, 2 veces al día, en donde con ellos está representada toda la nación de Israel y la oportunidad única una vez al año en Yom Kippur, donde el representante espiritual de toda la nación, el sumo sacerdote, viene y hace un servicio especial en Yom Kippur para proveer lo que se conoce como capará. Se traduce como expiación, sin embargo, tiene también otras connotaciones. Besar Hashem, vamos a ir detallando un poco más el sistema de capará y el proceso de expiación, como los sabios han comentado acerca de esto. Y como todos sabemos, entonces, este servicio especial se presenta una vez al año en Yom Kippur con el Kohen Agadol, representante espiritual de toda la nación, que una vez al año hacía este servicio especial para conceder a toda la nación de Israel expiación y perdón por faltas que se cometieron durante ese año. Tenemos entonces algunas leyes que nos trae el Rambam con respecto a los utensilios. Les traje algunas que están relacionadas al asunto de la vestimenta y a las dargot, a los distintos niveles de los Kohanim, que dijimos que son 8. Lo dice entonces el Rambam, Eitzat Seder Levishat Begadim, cómo es entonces que se ponen las vestiduras sacerdotales, cómo las visten. Nos dice el Rambam, lo vesh amichnasayim tehila vejoger et amichnasayim lemala mi tiburo me'al motnav ואחר כך לובש הכותונת ואחר כך חוגר את האבנט כנגד אצילי ידיו ומקיפו כרך על כרך עד שחוגר וקושר. Nos dice entonces, el sacerdote debe ponerse primero los pantalones, los michnasai, como los vimos en la clase pasada, anudándolos por encima del ombligo, sobre la cintura. Después se pone la túnica de encajes y luego se pone la faja a la altura del codo, teniendo la imagen del sacerdote, entonces la faja más o menos a la altura de su codo. Y debe enrollarlo pliegue tras pliegue esta faja o el cinturón hasta que termina y luego lo ata, de kosher, como dice el Rambam. De esta forma se visten entonces las vestiduras, las vestimentas sacerdotales. Continúa diciendo entonces el Rambam con respecto a la faja, ve a la avned, mefurash, bakabala, yehezkel, velo yahgeru, ביעזה במקום שמזריעים. וכך קיבל יונתן בן עוזיאל מפי הנביאים ותגרם על לב אברון יסורון, ואחר כך סונף ומצנפף כמין כובע. Nos dice entonces el Rambam, donde debe colocarse con respecto a la faja, se puede entender a partir de la tradición que se recibió. Meforash Kabbalah nos dice y nos cita un verso de Ezequiel 44:18, donde dice, no se ceñirán Bayezá, interpretado como un lugar donde se transpira. Leazía, con esta raíz que está escrita acá, es transpirar, es sudar en hebreo. Entonces nos dice el Targum Yonatán, que tradujo la Torá al arameo, el hijo de Uziel, recibió la misma tradición de los profetas. ¿Quiénes son estos profetas? Haggai, Zaharia y Malachi, como nos trae la Gemara en el tratado de Megilá 3a, y tradujeron entonces esta frase, se ceñirán sobre el corazón, o sea, a la altura del codo. Luego debe arreglarse la cofia como una especie de sombrero, la cofia o el turbante. Nos sigue comentando el Rambam,
כהן גדול אחר שחוגר ואבנת לובש המעיל, ועל המעיל האפוד והחושן, וחוגר וחשב האפוד על המעיל מתחת החושן, ולפיכך נקרא שמות מעיל האפוד, שחוגרו באפוד, ואחר כך צונף במצנפת, וקושר עציץ למעלה מן המצנפת, ושערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ושם היה מניח תפילין בין ציץ למצנפת. Nos dice entonces, después que el sumo sacerdote se ciñe el cinturón, se pone el manto de encajes y sobre el manto el efod, esta especie de delantal, y el pectoral. Se ciñe con el cinturón del efod sobre el manto, debajo del pectoral. Por eso la capa se llama, como nos dice la Torá en Shemot, y trae varias citas, la capa del efod, la capa que se ciñe con el efod. Luego enrolla la cofia como un turbante, como los demás sacerdotes, ata la placa de enfrente, detrás de su cabeza, por encima del turbante. Su cabello era visible entre la placa de la frente y el turbante, y era en este lugar que quedaba un lugar entre el turbante del Cohen Agadol y la placa, en donde él usaba sus tefilín, entre la placa de la frente y el turbante. Recordemos que los tefilín de la cabeza se ponen desde la parte en que empieza el cabello, en la cabeza, hacia atrás. Ahí, según la costumbre sefardí, es donde se ponen los tefilín y no más abajo, como vemos en la costumbre ashkenazí. Y en caso del Cohen Agadol, era en esta parte de su cabello, en la parte frontal central, donde él se ponía sus tefilín y había este espacio que le quedaba entre su turbante y la placa donde estaba escrito Kadosh la Hashem, santo o santificado para Hashem, y ahí es donde el Cohen Agadol se ponía sus tefilín de la cabeza. Continúa el Rambam hablándonos de las vestiduras, nos dice mitzvah dazel la'azot begadim elu veliyod hakohen oved בהן שנאמר, ועשית בגדי קודש, שמות, ואת בניו תקריב, וילבשתם כותונות. וכהן גדול ששימש בפחות מ8 בגדים אלו, או כהן אדיוט ששימש בפחות מ4 בגדים אלו, הוא הנקרא מחוסר בגדים, ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמיים כזר, ששימש שנאמר בשמות, מחגרת אותן אבנת, והייתה להם כהונה. Nos dice entonces, es un mandamiento positivo hacer estas vestiduras y que los sacerdotes sirvan con ellas, como dice el verso de Shemot, y haréis vestiduras sagradas. Y nos dice otro verso ahí mismo en Shemot, y se acercó a sus hijos y los vistió con túnicas. Cuando un sumo sacerdote sirve con menos de estas 8 vestiduras, o un sacerdote ordinario sirve con menos de estas 4 vestiduras básicas, se le llama faltos de vestiduras, o sea que le hace falta vestidos. Su servicio es inválido y está sujeto a la muerte a manos del cielo, si de servir así, con una vestimenta que hace falta, y lo compara a un no sacerdote, a una persona que no es Cohen, que sirve como sacerdote en el templo. Esto está indicado por el verso en Shemot que dice, y les ceñirás con un cinturón y su sacerdocio será para ellos. O sea que se consideran que tienen la keuná, el sacerdocio sobre ellos, solamente cuando el set de vestimentas están completas y están sobre ellos como se debe. Nos continúa explicando este concepto el Rambam, Bisman, שבגדיהם עליהם כהונתן עליהן. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהן. אלא עריהם כזרים, ונאמר במדבר, ועזר הקרב יומת.
Implicado es que cuando sus vestiduras estén sobre ellos, su sacerdocio está sobre ellos, porque sus vestiduras están en ellos. Por el contrario, si sus vestiduras no están sobre ellos, son como los no sacerdotes, de los cuales nos dice Bamidbar, el no sacerdote que se acerque al servicio del santuario, morirá. Vemos entonces, lo delicado es que es de asegurarse de tener las prendas bien puestas como se deben y que estén completas y bien puestas para poder servir en el templo y que el servicio que se realiza vistiendo las vestiduras sacerdotales sea válido no solo para él, sino para toda la nación de Israel, ya que ellos son nuestros representantes en el servicio. Nos continúa diciendo el Rambam, כשם שהמחוזר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה, כך ההיתר בגדים כגון שלבש שתי כותונות או שני אפנטים, או כהן אדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד, הרי זה מחלל העבודה וחייב מיתה בידי שמיים. Así como un sacerdote que carece de vestiduras y realiza de esta forma el servicio, está penado a morir a mano del cielo e invalida el servicio que realiza. Así también uno que usa vestiduras adicionales, por ejemplo, usa dos túnicas, dos cinturones, o un sacerdote ordinario que usa las vestiduras del sumo sacerdote y realiza de esta forma el servicio, profana su servicio y está sujeto a muerte a manos del cielo. Mitad bidei shamaim. Continúa el Rambam. נאמר בבגדי כהונה ויקרא על בשרו ולבשם, מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבגדים, אפילו נימה אחת או עפר או קינה מתה, אם הייתה בין בשר לבגד, הרי זו חציצה ועבודתו פסולה. לפיכך אין כהן יכול לעבוד בתפילין של יד שהרי חוצצת, אבל של ראש אינה חוצצת, ואם רצה להניחם בשעת העבודה, מניח. Se dice con respecto a las vestiduras sacerdotales sobre su piel, literalmente dice basar, que es carne, besarok, su carne. Lo entendemos sobre su piel, la piel de su cuerpo. Sobre su piel la vestirá. Implicado es que nada debe interponerse entre su piel y las vestiduras, incluso si hay un hilo, tierra o un piojo muerto entre su carne y la vestidura sacerdotal, se considera un elemento que interviene, interrumpe y su servicio es inválido. Por lo tanto, un sacerdote no puede servir en el templo usando los tefilín del brazo, ya que las fajas y la cajita del tefilín del brazo interrumpiría entre su túnica de encajes y la piel de su brazo, porque, por eso se considera como que hotzetzet, o sea que hace una hatzitza, hace una separación o una división entre la vestimenta y el tefilín, por eso no lo puede usar el del brazo durante el servicio. Sin embargo, nos trae el Rambam que los tefilín de la cabeza, por el contrario, no intervienen y si desea usarlos en el momento de su servicio en el templo, puede hacerlo. Recordemos que tenemos los tefilín de la cabeza y del brazo. Según la opinión de los ashkenazim, los ashkenazis, cada tefilín representa una mitzvah por separado y ellos hacen una bendición cuando se pone el tefilín del brazo y hacen otra bendición aparte cuando se ponen el tefilín de la cabeza. Con respecto al templo, tenemos entonces que sería prohibido para los sacerdotes utilizar los tefilín del brazo, de la mano, del brazo, cuando sirven. Sin embargo, sí se les permite utilizar el de la cabeza, por el cual tendrían que realizar una verajá, una bendición al ponérselos. Continúa el Rambam, וצריך להיזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו לבשרו ולא קינה אף על פי שחי בחיים.
ושלא תיכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו על שיתרחק הבגד מעליו, ולא יכניס ידו תחת חלוקו לחק, ולא יצא שערו מן הבגד, ולא יהיה בבגד נמצא מדולדלת. ואם היה שם אחד מכל אלו עבודתו כשרה. Nos dice entonces, un sacerdote debe tener cuidado en el momento en que se pone las vestiduras sacerdotales de que no haya polvo ni un piojo, aunque esté vivo, entre su piel, su carne, como literalmente lo trae, y su vestidura. Tampoco debe entrar aire entre su piel y su vestidura durante el tiempo del servicio para que la vestidura no se aleje de su cuerpo. No debe mantenerse la mano debajo de la túnica, no debe quitarse el cabello que haga contacto, que interrumpa el contacto con su vestimenta, o sea, no debe interrumpir el contacto de su cabello con su vestimenta, ni debe quedar una parte suelta de las mismas, de sus vestimentas. Aunque uno de estos factores ocurrirá por error, su servicio es aceptable en este caso. Continúa el Rambam, קרח על בשרו בגד שלו במקום בגדים כגון שקרחו על אצבעו או על עקבו, אם היה בו 3 אצבעות על 3 אצבעות, הרי זה חוצץ ופוסל, פחות מכאן אינו חוצץ, ואם היה צלזול קטן או עיל, והוא חשוב בגד בפני עצמו, הרי זה פוסל, ואף על פי שאין בו 3 על 3. Nos dice, las siguientes reglas se aplican si un sacerdote envolvió una tela sobre su cuerpo en un lugar, impidiendo que el cuerpo haga contacto con las vestiduras sacerdotales. Por ejemplo, se envolvió en una tela, se envolvió una tela en su dedo o en su talón. Si es de 3 dedos por 3 dedos, la medida se considera como un objeto que interviene y se invalida el servicio. Si es más pequeño que eso, no se considera como un objeto que interviene. Eino hotzetz, como dice el Rambam, un cinturón pequeño, ya que se considera como una prenda independiente, invalida el servicio, incluso si no tiene un área de 3 dedos por 3 dedos. Continúa el Rambam, כהן שלקב אצבעו מותר לכרוך עליה גמי בשבת או בגד שאין בו 3 על 3 ועובד, ואם נתכוון להוציא דם אסור, והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי בשעת עבודה. Cuando el dedo de un sacerdote está herido por alguna razón, se le permite atar una caña o un paño que no sea de 3 dedos por 3 dedos, la medida que vimos en la Mishnah pasada, alrededor en Shabbat y realizar su servicio. Si tiene la intención de hacerse sangrar, está prohibido, ya que como sabemos es prohibido sacarse sangre en Shabbat. Se concede indulgencia siempre que la caña o la tela no se interpongan entre su piel y el utensilio sagrado en el momento del servicio. Esto en el caso de que hayan lesiones en las manos del sacerdote, se le permite entonces ponerse una pequeña venda o una curita, sería hoy en día una pequeña venda que no tenga este tamaño que dijimos de 3 dedos por 3 dedos y realizar así el servicio, teniendo cuidado que que la venda no vaya a hacer interferencia entre su mano y el utensilio sagrado cuando él realiza el servicio. Continúa enseñando el Rambam. עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים 8 בגדים, באף על פי שלא היו נשאלים בהן. ומפני מה לא היו שואלים בהן? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש, וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש, ואין שכינה שורה עליו, אין נשאלים בו.
Durante la época del segundo templo, hicieron los Urim y los Tumim para completar las 8 vestiduras del sumo sacerdote, en su pectoral, aunque no se les inquirió. ¿Por qué no se inquirió sobre ellos, lo que se conoce como Urim y Tumim? Porque la Ruach HaKodesh no estaba investida allí. Recordemos, durante la época del segundo templo, la Shejinah ya no estaba en el lugar, ya se había ido. Sí continuaron ocurriendo ciertos milagros durante el servicio, sin embargo, la profecía y la Shejinah ya habían partido de ahí. Y siempre nos dice el Rambam que un sacerdote no habla por medio de la Ruach HaKodesh, la presencia divina no reposa ahí, no se consulta por medio de ellos, de los Urim y los Tumim. Esto en el caso específico del Cohen Agadol, quien tenía los Urim y los Tumim. Nos dice entonces el Rambam y nos enseña cómo entonces consultaban los Urim y los Tumim en la época del primer templo. Nos dice, Ukeitzat Shoalim, Omed HaKohen ופניו לפני אהרון והשואל מאחריו. פניו לאחרי הכהן ואומר השואל אעלה או לא אעלה. ואינו שואל בקול רם ולא מערער בליבו אלא בקול נמוך כמי שמתפלל בינו לבין עצמו. ומיד רוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן ורואה בו במראה הנבואה עלה או לא תעלה. באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו, והכהן משיבו ואומר לא עלה o lo תעלה. Como se consultaba en tiempos del primer templo, el sumo sacerdote se paraba frente al arca que está en el Kodesh HaKodashim, se paraba frente a ella, no entraba al Kodesh HaKodashim, simplemente estaba parado frente al lugar del Kodesh HaKodashim. La persona que preguntaba estaba detrás de él, frente a la espalda del sumo sacerdote. El que consultaba decía, ¿debo ir a la guerra o no? La alot o lo la alot, subir o no subir a la guerra. No pregunte en voz alta, tampoco lo pensaba solamente, en cambio hablaba en voz baja, como alguien que reza a sí mismo. Inmediatamente la Ruach HaKodesh revestía al sumo sacerdote, miraba hacia el pectoral y con espíritu de profecía veía las letras como una especie de proyección. Veía al Cohen las letras de subir o no subir, escrito en letras en hebreo, desde luego, saliendo del pectoral hacia su rostro. Lo miraba como una especie de proyección. El sumo sacerdote respondería entonces al que preguntaba diciéndole sube o no subas. Esta era la consulta y esta era la forma en que se consultaba y de esta forma se recibía la respuesta como una afirmación o una negación, sí o no, sube o no sube. continúa el Rambam, ואין שואלים על שני דברים כאחד. ואם שאל, משיבים על הראשון בלבד, ואין נשאלים בהם לידיעות, אלא או למלך, או לבית דין, או למי שצורך הציבור בו, שנאמר במדבר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד בבו, הוא זה המלך, וכן בכל בני ישראל, זהו משוח מלחמה, או מי שצורך הציבור בשאלתו, וכל העדה, אלו בית דין הגדול. Nos dice entonces, ¿quiénes podían consultar? No se preguntaban dos cosas a la vez, nos dice, si lo hacían, se respondía solo a la primera pregunta. La consulta no debe ser realizada sobre el Urim y Tumim por una persona común, solamente un rey, un miembro de la corte o quien sustenta un cargo público de importancia para el pueblo. Esto se deriva del verso en Bamidbar 27-21. Delante del sacerdote Eleazar estará él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Nos dice entonces, nos va detallando el verso, el Rambam, cuando nos dice Hu, él, se refiere al rey. Cuando dice todos los hijos de Israel, Behol Bene Israel, nos dice que es el sacerdote ungido
para guiar al pueblo en la guerra. Y por último nos dice, o en este caso, o alguien que sostiene un caso público de importancia y con la edad, toda la congregación, se refiere entonces al Gran Sanedrín, los 71 miembros del Sanedrín. Entonces, como vemos, personas jueces, personas con cargos públicos de importancia para el pueblo o el sacerdote ungido para ir a la guerra o el rey mismo de todo Israel son las personas que podrían consultar por medio de los Urim y los Tumim. Fue algo que se hizo durante la época del primer templo, después durante la época del segundo templo, como ya no había Shekhinah, ya no había Ruach HaKodesh, ya no había espíritu de profecía, pues ya no se consultaba más el Urim y el Tumim. Continúa diciendo el Rambam, זה שאתה מוצא בדברי נביאים שהכהנים היו חוגרים אפוד בד, לא היו כהנים גדולים, שאין האפוד כל כהן גדול אפוד בד, ואף הלוויים היו חוגרים אותו, שהרי שמואל הנביא, לוי היה ונאמר בו בספר שמואל, נער חגור אפוד בד, אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים, ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש, להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול, שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש. Las declaraciones que se encuentran en las palabras de los profetas de que los sacerdotes usarían un efod de lino, no significa que fueran sumos sacerdotes, porque el efod del sumo sacerdote no era solo de lino, porque los levitas también usaban tal prenda y no son sacerdotes, porque el mismo profeta Shemuel era un levita y como nos dice el mismo libro que lleva su nombre, lo describe como un joven ceñido con un efod de lino. En cambio, nos dice el Rambam, este efod de lino, efod bad, lo usaban los estudiantes de los profetas, los Benei Aneviim, y aquellos que eran aptos para que la Ruach HaKodesh reposara sobre ellos, para dar a conocer que tal persona alcanzó un grado equivalente al del sumo sacerdote, que habla por medio de la Ruach HaKodesh a través del efod y del pectoral. Vemos entonces como una que cada uno de nosotros puede llegar a este nivel espiritual con esfuerzo y esmero y con ayuda y asistencia del cielo y de las otras personas que llegan y conocen los caminos, lo que se conoce como, en la Kabbalah como los Bene Aliyah, los hijos de la Aliyah, de la ascensión. Cada uno tiene el potencial y vemos entonces como los Bene Alevim, los estudiantes de los profetas, vestían entonces este efod bad, este cinturón pectoral de lino, el cual significaba que esta persona tenía el mérito de que la Ruach HaKodesh, el espíritu de profecía, se posara sobre él. Y vemos entonces como el mismo Shemuel, Anaví, el profeta Shemuel, que como sabemos recibió profecía, vestía este pectoral de lino. Sin embargo, como es sabido ante nosotros, él no era Cohen, no era sacerdote, sino que en ese tiempo él, quien estaba de sacerdote era el sacerdote Elí y sus hijos, sus descendientes, quienes estaban sirviendo en ese tiempo, el tiempo del profeta Shemuel. Vemos entonces cómo se le compara al mismo profeta Shemuel con el Cohen Gadol, ya que era un joven, como lo describe el libro que lleva su nombre, Naar Hagur Efod Bad, el joven que viste el cinturón de lino, que había llegado a este nivel espiritual similar al del sumo sacerdote, el cual podía hablar palabras de profecía por medio de la Ruach HaKodesh. Continúa el Rambam, וממנים כהן גדול הוא ראש לכל הכהנים ומושכים אותו בשמן המשחה
ומלבישים אותו בגדי כהונה גדולה שנאמר ויקרא והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק ואם אין שם שמן המשחה מרבים אותו בבגדי כהונה גדולה בלבד שנאמר ויקרא אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים כשם מתרבה בשמן המשחה כך מתרבה בבגדים. Nos dice entonces, se nombra a un sumo sacerdote para servir como la cabeza de todos los sacerdotes. Es ungido con el aceite de la unción, como lo hemos comentado en clases anteriores, y vestido con las vestiduras del sumo sacerdote, como nos dice Vaikra 21:10, y el sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza se derrama el aceite de la unción. Si no hay aceite de la unción, como sabemos que no lo hubo en tiempos del segundo templo, él es iniciado en el oficio meramente por vestir las vestiduras del sumo sacerdote. Era como se iniciaba entonces el servicio como sumo sacerdote en tiempos del segundo templo, como el versículo anterior dice, sobre cuya cabeza se derrama el aceite de la unción y quien se dispone para vestir las prendas de santidad. Implicado con ello es que, así como él es iniciado con el aceite de la unción, el Shemen Amishha, así también él es iniciado con las vestiduras del sumo sacerdocio. Y vemos entonces que de esta forma era como ellos se iniciaban en su servicio de sumos sacerdotes en tiempos del segundo templo, ya que no había más de este aceite de la unción que preparó Moshe. No había para ungirlos, tampoco los reyes. Se iniciaba entonces de esta forma el servicio del sumo sacerdocio, vistiéndole y poniéndole sus vestimentas y comenzando como vimos en clases pasadas con el servicio de la Minjat Javitín, la Minjá que tiene que traer el Kohen Gadol diariamente. Con eso iniciaban su servicio y con una Minjá especial que ellos traían para esta ocasión, la Minjat Ajinuj, que es una Minjá, una ofrenda de harina de apertura en el servicio del sacerdocio. Continúa entonces el Rambam, כיצד מרבין אותו בבגדים, לובש 8 בגדים ופושטן וחוזר ולובשן למחר 7 ימים, יום אחר יום, שנאמר שמות 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו ושכם שריבוי בגדים 7, כך משיכה בשמן 7 יום אחר יום. ואם עבד קודם שיתרבה בבגדים כל 7, או קודם שימשך כל 7 עבודתו כשרה, הואיל שנתרבה או נמשך פעם אחת נעשה כהן גדול לכל דבר. ¿Cómo se inicia con las vestiduras? Se ponen las 8 vestiduras del sumo sacerdote y luego se las quita y lo vuelve a hacer el día siguiente durante 7 días consecutivos. Como dice el verso en Shemot 29:30, el sacerdote de entre sus hijos que sirve en su lugar las vestirá por 7 días. Así como se pone las vestiduras durante 7 días consecutivos, también es ungido con el aceite durante 7 días consecutivos, en caso que también tengamos el aceite. Si realizó el servicio antes de ser iniciado, vistiendo la ropa durante los 7 días o antes de ser ungido durante los 7 días, su servicio es aceptable, puesto que fue iniciado o ungido una vez, se considera sumo sacerdote en todo respecto. Una vez que se le vistió sus 8 vestimentas, una vez ya se considera sumo sacerdote en todo respecto. Continúa el Rambam. אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלה, אלא פער שמביא כהן המשיח עם שגה ואחד מן המצוות שחייב עליהם חטאת שנאמר ויקרא אם הכהן המשיח יחטא וגו
אבל לשאר הדברים שווים הם. No hay diferencia en las leyes relativas a un sumo sacerdote que fue ungido con el aceite de la unción y aquellas que se aplican a uno que fue iniciado vistiendo la vestidura del sumo sacerdote, excepto en la obligación de que el sumo sacerdote traiga un toro como sacrificio si inadvertidamente violó una de las mitzvot por las cuales se requiere una ofrenda por el pecado. Como nos dice el verso en Vayikra, si el sacerdote ungido peca. Aquí específicamente menciona a Cohen Mashiach, el Cohen ungido. Con respecto a los otros asuntos, entonces son idénticos en sus leyes, excepto en este tipo de sacrificio expiatorio que se trae por haber transgredido una de las mitzvot. Continúa el Rambam. אין מעמידים כהן גדול, אלא בית דין של אחד בשבעים, ואין מושכים אותו, אלא ביום שנאמר, ויקרא ביום המשך אותו. וכן אם מתרבה בבגדים בלבד, אין מרבין אותו, אלא ביום, ואין ממנים שני כהנים גדולים כאחת. Un sumo sacerdote debe ser nombrado únicamente por el tribunal de 71 jueces, el Beidín Shel Echad Veshivim, debe ser ungido solamente durante el día, como dice Vaikra 6:13, en el día de su unción, Beyom, dice en la palabra Yom, día. De manera similar, si fue iniciado simplemente vistiendo las vestiduras sacerdotales, la iniciación solo debe tener lugar durante el día. Dos sumos sacerdotes no deben ser iniciados juntos. Continúa el Rambam. ממנים כהן חד יהיה לכהן גדול כמו המשנה למלך, והוא הנקרא סגן, והוא הנקרא ממונה, ויהיה עומד לימין כהן גדול תמיד, וזה כבוד הוא לו. וכל הכהנים מתחת יד הסגן. También nombramos un sacerdote que servirá al sumo sacerdote como un segundo al mando. Se le llama el segen o segan y también se le llama el designado, amemuné. Debe estar a la diestra del sumo sacerdote en todo momento. Este honor se le da a él. Todos los demás sacerdotes están bajo su autoridad. Vemos entonces el segundo en el rango. Tenemos el primero, el sumo sacerdote, y el segundo ahora es el Cohen, que se llama el Segan, Cohen Agadol, el segundo al mando, el Segan, el Memuné o Segan, el segundo al mando. Ya llevamos dos Dargot, dos niveles, y seguimos bajando. Continúa el Rambam, Ve'od Memanim, Katikulin, להיות לסגן, כמו הסגן לכהן גדול, והם פוחתים משניים וממנים המרכלים, אין פחות משבעה. ומפתחות העזרה בידם רצה האחד לפתוח אינו יכול עד שיתכנסו כל המרכולים ויפתחו. Además, nos dice el Rambam, los caticulín, es una palabra en griego que trae el Rambam acá en el Mishneh Torah, significa, según los comentaristas del Mishneh Torah, un oficial general, son designados para servir al Segen o Segan, como el Segen sirve al sumo sacerdote. No debe haber menos de dos de ellos, de los caticulín. Se deben designar no menos de 7 amercalines o amercolín. Oficiales, se traduce como oficiales sobre todo, según los comentaristas, al Mishneh Torah. Las llaves, que son 7 pares de llaves del patio del templo, están en sus manos, en las manos de estos oficiales, los amercalines. Si uno desea abrir el patio, no puede hasta que todos los amercalín se reúnan y lo abran. Continúa el Rambam, וממנים גזברים מתחת ידי המרכולין, ואין פוחתים משלושה גזברים, והגזברים הם
שגובים כל ההקדשות. ופודים את הנבדה מהן ומוציאים אותן בדברים הראויים להם להוציאן. Tesoreros, estos gizbarim, son designados bajo los amercalim. Tenemos entonces hasta ahora, llevamos el sumo sacerdote, el sagán, mencionamos los catikulim, luego mencionamos los amercalim, y ahora vamos con los tesoreros, los gizbarim. No debe haber menos de 3 de ellos. Se encargan de recaudar los artículos consagrados, el Ekdesh, todo lo que está consagrado para el templo, y redimen lo que debe ser redimido y utilizan el procedente para los fines que se requieren en su gasto. O sea que el Ekdesh, recordemos que algo que está consagrado para el templo se llama Ekdesh. Sin embargo, no todo lo que se consagra al templo al final va a terminar siendo utilizado en el templo, ya que, como ustedes saben, por alguna otra razón algo se puede echar a perder o estropear, y algo estropeado o con defecto, en el caso de animales, ya no puede ser sacrificado en el templo, y un animal que fue consagrado al templo y era Ekdesh para el templo, consagrado para el templo, pero sin embargo, por alguna razón adquirió un defecto, ya no puede ser sacrificado, y por lo tanto hay que redimirlo y comprar con ese dinero otro animal y de esa forma sacrificarlo en el altar, haciendo esta sustitución de un animal por otro, por el animal defectuoso, un animal sin defecto, el cual sí puede ser eh, sacrificado en el templo. Entonces, recuerden, no todo el Ekdesh, no todo lo que es santificado para el templo termina siendo utilizado. Y el tafkid, la función de estas personas, los gizbarim, era encargarse de eso, de ver todo el Ekdesh que había, todo lo consagrado y lo que se tenía que redimir. Por alguna razón se redimía, y el procedente, lo demás que quedaba, ellos lo utilizaban de acuerdo al gasto que se iba haciendo. Recordemos que no todo se gastaba a la vez, como el caso de los shekalim. Cada miembro de Israel daba medio shekel para el templo, para comprar y financiar todos los gastos. Sin embargo, no todo el financiamiento y todo lo que se recaudaba, no todos los fondos se utilizaban de una sola vez, sino que por eso existía este tafkid, esta función del Gizbarim, que son una especie también de economistas que se encargaban de cerciorarse de cómo se iban a realizar los gastos en el templo. Continúa el Rambam. Vamos a discutir esta última Mishnah y con esto terminamos por hoy. כהן גדול המשוח קודם ממרובה בגדים, ומרובה בגדים העומד לשרת קודם למשוח שעבר מחמת קרי, והעובר מחמת קרי קודם לעובר מחמת מום, והעובר מחמת מום קודם לכהן משוח מלחמה, ומשוח מלחמה קודם לסגן. Nos dice entonces qué sacerdotes van teniendo precedencia sobre qué sacerdotes. Nos dice el sumo sacerdote que fue ungido tiene precedencia sobre uno que fue iniciado vistiendo las vestiduras de sumo sacerdocio. El que se inicia vistiendo las vestiduras y que está preparado para servir recibe precedencia sobre un ungido, un sumo sacerdote que fue ungido, pero que está descalificado debido a una emisión seminal. El descalificado por una emisión seminal tiene precedencia sobre el descalificado por una imperfección física. El descalificado por una imperfección física recibe precedencia sobre el sacerdote ungido para dirigir a la nación en la guerra, y el sacerdote ungido para dirigir a la nación en la guerra tiene precedencia sobre el segén o segán. Esto en el caso del servicio. Recordemos que el Cohen o sacerdote tiene que servir en un estado de pureza ritual, y en caso de adquirir una impureza ritual, pues tendría
lo inhabilita para servir. Las impurezas rituales, como sabemos, y con la ayuda de Hashem discutiríamos más adelante en un futuro, son estados temporales de los cuales hay que hacer un procedimiento de vuelta a la pureza ritual para poder volver a habilitarse hacia el servicio en el templo. Con esta Mishnah terminamos la clase por hoy y Besrat Hashem la siguiente clase continuaríamos con este tema. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas hasta acá, lo que vimos hoy? No, de mi parte no. More, ¿podría repetir el orden? El sumo sacerdote Segán, Caticolín, Amercalín. Tenemos entonces sumo sacerdote, en la segunda posición el Segán, luego tenemos los Catikolim, luego los Amercalim y luego los Gizbarim, los tesoreros. Eso es lo que vamos hasta ahora. Gracias, More. De nada. More, yo tengo una pregunta. Justo lo que usted mencionaba acerca del sumo sacerdote que se colocaba el tefilín antes de colocarse el, es, su, su turbante. O sea, mi consulta era la siguiente. ¿Desde qué momento fue que ellos empezaron a utilizar el tefilín? ¿Desde qué tiempo o quién les dejó ese legado? Ok, tenemos la mitzvah de Tefilín, está en la Torah. Desde que la Torah fue entregada oficialmente al pueblo de Israel en el monte Sinaí, todo Israel entró en la obligación por ley mosaica de ponerse filacterías, como se traduce a los tefilín, incluyendo en esta mitzvah, que es una mitzvah positiva, mitzvah tase, de algo que hay que hacer activamente, de ponerse los tefilín diariamente, están los sacerdotes, que ellos también están dentro de esta obligación diaria de ponerse tefilín. Hay varias restricciones con respecto a los tefilín. Sabemos que no nos ponemos tefilín en Shabbat. En Israel no se ponen tefilín durante Hol HaMoed, en las fiestas de Pesach y de Shavuot, de Sukkot, perdón, las que tienen una semana, que hay días entre medio de la semana que no son días de Yom Tov. Sí son días festivos, sin embargo, no días de Yom Tov, en lo que están las restricciones de no hacer ciertas labores. En estos días en Israel no nos ponemos tefilín, en la costumbre de acá de Israel. En Shabbat, desde luego en los Yamim Tovim, en las festividades propias no se ponen tefilín, no nos ponemos tefilín. Y sin embargo, el resto de los días del año hay una obligación tanto de sacerdotes como no sacerdotes. Es un precepto positivo de la Torá para todos están comprometidos a ello, los hombres de ponerse filacterías diariamente en los días hábiles para ponerse los mismos, incluyendo a los sacerdotes que pasaban en el contexto del templo en esta semana en que un sacerdote estaba en su guardia en el templo. Como vimos en la clase hoy, tenía prohibido tener una hatzitza, una interrupción entre su ropa y su piel. La ropa del sacerdote tenía que estar a la medida personal de él y no tiene que haber ninguna interferencia entre su ropa y la piel. ¿Qué pasaba entonces? Siendo un día hábil en que un sumo sacerdote tiene que hacer ambas cosas, su servicio en el templo y su servicio al creador personal de realizar el mandamiento de ponerse tefilín todos los días. ¿Qué pasaba? Lo que hacían entonces era eh, ponerse solamente el tefilín de la cabeza, desde luego haciendo una bendición y saliendo de su jodá, de su compromiso de ponerse las filacterías diariamente.
Como sabemos nosotros, el servicio en el templo comenzaba desde muy temprano en la mañana hasta el atardecer, cuando se quemaban se terminaban de quemar todos órganos de los órganos internos de los animales. Los sacerdotes pasaban ocupados todo el día en el servicio en el templo, no tenían tiempo para otras cosas particulares y era por eso que se les permitía ponerse los tefilín de la cabeza para que pudieran salir también de su compromiso y su obligación de ponerse filacterías diariamente. Recordemos que también tenemos no solo tefilín, sino que la mitzvah de decir el Shema Israel 2 veces al día, y ellos también están incluidos en este precepto, y en algún tiempo durante su servicio tenían que decir el Shema Israel, y juntamente con el servicio que estaban brindando en esa semana, desde luego que fuera del concepto fuera de la guardia que ellos se brindaban una vez durante esa semana, una vez al año más o menos. Fuera de eso, pues todo era más fácil para ellos cumplir con los tefilín también del brazo, de la cabeza, y realizar todo lo demás, todas las demás mitzvot, mandamientos que todos tenemos, sean sacerdotes o no sacerdotes. La diferencia es, en caso nuestro de no ser sacerdotes, pues tenemos menos preceptos que cumplir que uno que sí es sacerdote. Recordemos que en el contexto del templo hay más de 200 mitzvot, 200 mandamientos que están relacionados al servicio mismo en el templo, y es por eso que ellos son nuestros representantes. De cierta forma, pues ellos cumplen esos mandamientos por nosotros, pero sí, tanto mandamientos positivos como negativos, tanto sacerdotes como no sacerdotes, estamos obligados a cumplirlos. Gracias, More. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno. Bueno, Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem, la próxima semana seguiríamos. Esperemos que avancemos y podamos terminar con la clase, y así podamos seguir estudiando otros temas. Que estén muy bien y todo lo bueno y lo mejor. Tesoro Tobot. Gracias. More. Todo, Todo, More. Gracias. Gracias a ustedes.